En este trabajo de fin de curso voy a exponer mi opinión respecto a esta asignatura y así como mi opinión respecto a las actividades llevadas a cabo. El primer día de clase pensé que esta asignatura sería bastante fácil, puesto que hoy día la juventud tiene un gran conocimiento sobre Internet y sus herramientas. No obstante, me llevó una gran sorpresa cuando leía las actividades propuestas y no entendía muchas de ellas. Es más, había programas como el Google Drive que no había utilizado nunca o palabras que nunca había escuchado y tampoco sabían lo que eran, como gadgets o las RSS. También me di cuenta que mi sistema para buscar información estaba bastante mal estructurado, pues con frecuencia solía ir a Internet y entraba en Google buscando lo que me interesaba y sin contrastar absolutamente nada. Sin embargo, gracias a esta asignatura he aprendido a utilizar los navegadores de Google, tanto en una búsqueda sencilla como en una búsqueda avanzada. Ambos navegadores te descartan páginas web que no contengan lo que estás buscando, facilitando así la información que puede resultar interesante para lo que andamos buscando. Y además hay que añadirle que tiene un alto grado de fiabilidad. Saber utilizar los navegadores de Google son un conocimiento que debería adquirir todo el mundo, pues no solo sirve para la traducción e interpretación, sino para cualquier carrera, pues nunca está de más saber lo que buscamos y buscarlo a conciencia. Es por esta simple razón por lo que creo que mis futuras búsquedas en línea estarán mucho más completas, serán más concisas y por supuesto serán bastante fiables. Por este motivo, entre muchos otros que más tarde nombraré, ha merecido la pena cursar esta asignatura. Por otro lado, debo confesar que han habido actividades que me han resultado un poco difíciles de llevar a cabo y como consecuencia he tenido que repetirlas unas cuantas veces. Por ejemplo, recuerdo que la primera actividad tuve que repetirla un par de veces, no por complicada, sino porque se hablaba con un vocabulario específico que tuve que aprender y que me sirvió de mucho para las actividades posteriores. Es decir, está claro que ha habido una progresión con respecto a los ejercicios que teníamos que realizar, de menor a mayor complejidad, y bien se refleja esto en este proyecto de fin de curso, en el cual debemos juntar subtítulos a un vídeo de YouTube. Para todo esto es necesario haber sabido manejar Internet y creo que mediante todas las actividades realizadas durante esta asignatura he conseguido esos objetivos, que son aprender y aplicar los conocimientos adquiridos. Lo que más me ha gustado de esta asignatura es que siempre se ha dejado un apartado, que es un poco de creación personal, es decir, siempre podíamos aportar cosas nuestras, cosas propias a la actividad que se proponía. Por ejemplo, a la hora de crearme un blog, realmente me lo pasé bien innovando y descubriendo todo lo que podía hacer en él. Y no solo eso, sino también fue una forma bastante dinámica de interactuar con otros individuos. Creo que le voy a sacar bastante partido a esto de tener un blog, y eso gracias a esta asignatura, puesto que por mi propia cuenta nunca lo hubiera hecho. Es más, había leído blogs de otros individuos, pero nunca me había atrevido a hacerme uno, puesto que su realización me parecía bastante complicada y minuciosa, pero a la hora de hacerlo la verdad es que lo disfruté bastante. Por el contrario, lo que menos me gustó hacer, pero no porque no me gustase, sino porque de todas las actividades realizadas, creo que es la que menos interés provocó en mí y fue la de las RSS, aunque por otro lado, es verdad que es una actividad bastante útil, pues es de bastante comodidad poder recibir notificaciones de aquellas páginas a las que accedes con frecuencia, sin tener que estar visitándolas constantemente. En conclusión, sinceramente, me ha resultado una asignatura bastante dinámica, a la par que entretenida, en la cual he aprendido mucho más de lo que sabía con respecto al ámbito del Internet, pues es una herramienta que utilizo diariamente no solo para buscar información, sino porque utilizo las distintas redes sociales que me ofrecen una comunicación directa con los de mi entorno y saber hacerlo de una forma segura, manteniendo mi privacidad y protegiendo mis documentos ha sido bastante interesante para mí, así como conocer los términos específicos básicos de la informática, términos que había leído en muchos sitios y que no conocía. Y por eso creo que el objetivo que persigue esta asignatura lo cumple, pues las actividades están bien redactadas a modo que puedas llegar a comprenderlas y hacerlas paso a paso. No obstante, tienes oportunidades para repetirlas una y otra vez y cuentas con la ayuda del profesorado si después de todo sigues sin entenderlas. Es por eso que no cambiaría nada de la manera en la que se imparte esta asignatura. Así que para mí ha sido una buena experiencia trabajar con todos los recursos que nos ofrece Internet y por supuesto que hemos aprendido una pequeñísima parte de todo lo que es este mundo, pero por lo menos la curiosidad para aprender más acerca de él ya la tengo.